Bien, entonces estuvimos viendo la parte de lo que es un poco del osciloscopio y más que nada énfasis en el multímetro, ¿no? En el multímetro, ese es el apunte que me acuerdo. Estuvimos definiendo algunas cosas, básicamente las opciones de un multímetro básico y sus opciones, ¿no? Por ahí también les dejé una tareita de esa parte del multímetro, sencillita. Y explicamos básicamente los componentes que existen en una tarjeta electrónica, ¿no? Hablábamos de manera puntual de lo que son pistas, paths y checkpoints, ¿no? O a veces se pronuncia como test point o puntos de prueba, este, el cual básicamente me permiten esos puntos de prueba hacer mediciones, ¿no? Hacer mediciones de voltaje, sin necesidad de andar poniendo el multímetro, por ejemplo, en las patitas, ¿no? Aquí en la, que puede ocasionar con la punta algún corto, ¿no? Por ejemplo, la punta, si se dan cuenta, se alcanza a apreciar ahí, este, está un poco gruesa, ¿no? Está un poco gruesa esa parte de ahí. Y obviamente, pues, en, en chips tan pequeños, pues puede provocar un corto, ¿no? Un accidente. Por tanto, existen ciertos puntos de prueba en la tarjeta, el cual puede estar, por ejemplo, ese es un punto de prueba, ¿no? Por ahí se ve como un puntito. Si yo pongo este punto de aquí, por ejemplo, es lo mismo que poner la punta del multímetro aquí en este componente, ¿no? Está en serie, ¿no? Entonces, esos puntos de prueba, pues me ayudan a hacer mediciones, ¿no? De manera un poquito más fácil, ¿no? Para ocasionar pequeños accidentes con las puntas, ¿no? Recuerden que las puntas, pues, son hechas de metal conductor, el cual puede provocar algún tipo de accidente al momento de hacer diagnósticos, ¿no? En la tarjeta. Por tanto, esos checkpoint, o en este caso test point, me ayudan a hacer ciertas mediciones, ¿no? Que necesito yo averiguar en la tarjeta, pues para algún diagnóstico, ¿no? De reparación, ¿no? En este caso, ¿no? Ya muy, de manera muy puntual, ¿no? ¿Sale? Entonces, qué más vimos? Vimos esa parte, vimos que existen pads, este, habíamos dicho que los pads son los lugares donde se colocan los componentes, ¿no? Por aquí veíamos algunos. Aquí está un pad para un conector, ¿sale? Aquí está otro pad para colocar algún componente, ¿sale? Entonces son los lugares, ¿no? Los lugares donde se va a colocar algo, ¿no? Los pads, ¿no? Después vienen las pistas. ¿Por qué se les llama pistas? Porque es el lugar donde se recorre toda la conducción de la corriente, ¿no? O sea, todos los caminos, ¿no? Todos los caminos que, que va a recorrer de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, esta es una pista hasta acá, hasta este pad. Entonces, este es el pad y están conectados por medio de una pista, ¿sale? Entonces, este punto de aquí está conectado por medio de una pista o el camino que va a recorrer la corriente hasta acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es una pista, ¿no? Básicamente donde va el camino o los caminos donde se va a ir toda la corriente, ¿no? Al momento que nosotros energicemos una tarjeta. Se les llama pistas, ¿no? ¿Sale? Ok, ¿qué más veíamos? Veamos tipos de componentes, ¿no? Básicamente mencionamos la palabra true hole y también SMT, ¿no? En inglés, ¿no? SMT, ¿sale? Que había dos tipos de componentes, ¿no? Los componentes que podemos nosotros soldar, o sea, de estos grandes, ¿no? Que atraviesan la tarjeta y por lo tanto los podemos soldar, ¿no? Eso se le llama true hole, o en español les digo, es una traducción que no sé cómo traducirlo, a través del hoyo, o que atraviesa un hoyo, que significa nada más que son componentes de este tipo, ¿no? Como una resistencia o estos que están aquí, ¿no? Todos estos de este tipo, hasta el transformador este que está aquí, integran lo que es true hole. True hole, pues básicamente es que tenemos pines y los podemos soldar a la tarjeta, ¿no? Ya habíamos hablado de algo así, ¿no? Ok, estaban los de la otra categoría, que son de montaje superficial, SMT, se le deletrea por sus siglas en inglés, Surface Mount Transistor, así se le llama en inglés. Básicamente son todos estos, ¿no? Todos los que van de manera superficial soldados a la tarjeta, ¿no? Todos estos de aquí, ¿no? ¿Sale? Todos estos de aquí, básicamente son de superficie, por eso se les llama surface, ¿no? En inglés, pues es superficie, ¿no? ¿Sale?
Entonces son tipos de componentes como los que se muestran en la foto de acá, en la que está aquí a un lado, ¿no? En esta que está aquí, ¿no? Todos estos, lo que se ve en esta foto, pues son componentes de montaje superficial, de SMT, Surface Mount Transistor, ¿sale? Es en inglés, ¿no? Hay una disculpa si mi inglés no es muy bueno, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Por el momento, ¿no? Pues obviamente pues, está el factor de mejorar siempre, ¿no? Entonces, está esta parte. Este es un tipo de chip también de montaje superficial. No hemos entrado a detalle los tipos de chip que hay, pero nada más ahorita de manera muy general estamos observando que la mayoría de los componentes de esta tarjeta en la foto son de montaje superficial, ¿no? También podemos ver que también tiene unos pads y pistas, ¿no? Las pistas son todos sus caminos, ¿no? Por ejemplo, este camino de aquí va a ir directo a una pata del componente, ¿no? Obviamente esta foto está a un nivel más de microscopio. Si nosotros le hacemos un zoom out o nos alejamos, pues obviamente estas son pequeñas patitas, ¿no? Pequeños pines de manera este, muy pequeño, ¿no? ¿Sale? Ok. Veíamos los instrumentos de medición. Uno de los que vamos a hacer énfasis el día de hoy es el osciloscopio, ¿no? Recordemos que el osciloscopio es un instrumento el cual me permite analizar señales, ¿no? Señales en el tiempo, ¿ok? ¿Qué hace ese instrumento? Es como un tipo ventana. Es como si yo tuviera una ventana, la ventana de mi casa y viera hacia afuera. Nada más que lo que estoy viendo hacia afuera, pues son señales que tienen ciertas características, ¿no? Mencionábamos sus características. El tiempo, la frecuencia, el periodo y la amplitud. Todas estas conforman características de una señal eléctrica, ¿no? En este caso, hablábamos muy particular de una señal muy conocida que es la señal senoidal, que es como la que está dibujada aquí. Es una señal periódica, ¿sale? ¿Qué quiere decir que sea periódica? Que cada cierto tiempo se va a repetir la misma señal, ¿sale? Si yo hago un zoom aquí, vemos que empieza aquí y termina aquí. Y luego otra vez, ¿no? Empieza aquí y termina aquí. Empieza aquí y termina aquí. Empieza aquí y termina aquí. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces tiene un cierto periodo de repetición, cada cierto tiempo. Recuerden bien que cada cuadrito de aquí representa un tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejercicio de cómo utilizar el osciloscopio. Entonces, en un instrumento como el osciloscopio, nosotros podemos analizar esas características de una señal, cuánto tiempo tarda, cuánto mide, qué valor de voltaje tiene de aquí a aquí, cuánto tiempo se repite cada cierto tiempo, con qué frecuencia tiene con qué frecuencia se repite, cuántos ciclos por segundo se repite, etcétera, etcétera, ¿no? Si es alterna, por ejemplo, pues la alterna ya sabemos que tiene una variación de signos, tanto positivo como negativo, ¿sale? Y eso de referirse a una palabra alterno es que va cambiando, ¿no? Recuerden que la palabra alterno, estoy alternando, estoy cambiando de un valor hacia otro valor, ¿sale? En la operación de este instrumento, pues, obviamente nos permite ver señales. Esa es su función principal, revisar ciertas señales, ¿no? ¿Cuáles? Pues las que podamos visualizar en estos tipos de conectores, ¿no? Coaxiales, se llama conectores coaxiales. Es una punta que se conecta, ya vimos algún video en la clase pasada, es una punta que se conecta, pues para tomar mediciones, ¿no? Al igual que el multímetro que también tiene una punta, ¿no? Nada más que la única diferencia es que tiene un ganchito, un gancho, ¿no? Ya lo veíamos en el video pasado, igual como referente, pues checar ese video. Ok, ¿qué más funciones están en el osciloscopio, no? Vemos un montón de botones ahí que no sabemos para qué sirven. Sin embargo, con la práctica, pues se van a estar dando cuenta que en efecto sí sirven para algo, ¿no? Y más que nada haciendo énfasis en el análisis de esta señal, ¿no? O sea, uno de los botones que les puede sonar familiar es uno que se llama trigger, ¿sale? El trigger en español se le llama disparo. Ok, a veces cuando las señales son muy rápidas, tenemos que ajustar este botón llamado trigger. Es nada más como un nivel, ¿no? Empiezas a mover este cursor
se mueve por medio de este cursor, es como una perilla, lo vas moviendo ese nivel, y eso hace que pueda yo capturar la señal, ¿no? Ya sea cuando la señal se vaya moviendo hacia arriba o cuando se vaya moviendo hacia abajo, ¿no? Entonces hace como una pequeña pausa el instrumento. Entonces nada más el instrumento tú le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que la señal la agarres como por esta altura, ¿no? Está muy rápida la señal, yo no la veo, ¿no? De repente se mueve muy rápido y no me permite hacer mediciones. Entonces yo muevo el trigger a un nivel, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner acá arriba, ¿no? Una raya que se ponga aquí, ¿no? Y eso lo único que va a hacer es que el disparo lo va a capturar de manera en subida. Así se le dice, ¿no? Lo voy a capturar en subida. Y eso va a hacer que la señal como que se pause, ¿no? Que de repente ya la podamos ver, ¿no? De repente estaba muy rápida, no la alcanzaba a ver, y ahora con ese trigger lo voy a ver, ¿sale? Ya lo moví, ¿sale? Ok, están otras perillas aquí que dice vertical, y horizontal, ¿no? La que dice vertical, pues obviamente me permite aumentar o disminuir esta ventana, ¿sale? Recordemos bien que cada uno de estos cuadritos me representa ya sea una escala de voltaje o este cuadrito que está horizontal o una escala de tiempo. Hacia arriba, o sea, si yo pongo aquí así, si yo lo visualizo de esta manera, así, entonces mi eje horizontal es el tiempo y mi eje vertical es la amplitud. O sea, si vemos los cuadritos, otra vez, entonces cada cuadrito, si este es mi cero, este es como si fuera el cero, entonces cada cuadrito me representa una escala de voltaje. Y cada cuadrito hacia la derecha me representa una escala de tiempo, ¿sale? Entonces, ese se llama time div, o sea que se llama tiempo por división, y arriba es volts por división. Cada división es un cuadro, si se dan cuenta, son cuadritos, ¿no? Son como cuadritos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a contar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para averiguar cómo cómo se hacen estas mediciones, ¿no? Déjenme buscar ahorita en Google rápidamente. Osciloscopio. Ejercicio. Medición. Vamos a ver si hay algo bueno. Permítanme un momento. Ok, vamos a poner esta señal. Voy a copiar. Voy a agregar otra señal. Bueno, esto de aquí pues son las características de una señal, ¿no? Ya las veíamos la clase pasada. Ahora vamos a aprender a utilizar el osciloscopio, ¿no? Ok, tengo este ejercicio de aquí, ¿no? Sale, esta es mi señal del osciloscopio, ¿no? Entonces tengo diferentes características del instrumento. En este caso del osciloscopio, tal cual, ¿no? Ok, vamos a analizar. Estamos en la 10. Entonces tenemos que la señal de entrada, la señal que estamos leyendo, la señal es de 10 volts AC. ¿Qué más? Tiene un periodo. ¿Qué les gusta? No sabemos, qué es lo que queremos averiguar. Yo solo sé que mide 10. Vamos a averiguar cuánto es su frecuencia, ¿no? Para esta señal, ¿no? Las características del instrumento, esa es mi señal de entrada, ¿no? Mi señal de entrada es eso, nada más, ¿no? Aquí del instrumento me dice time div es
5 milisegundos. Volts por división, es más, ni siquiera le voy a poner voltaje aquí, ¿no? No sabemos qué señal es. Eso es lo único que me aparece en la ventana, ¿no? Volts por división, volts div, es igual a 1 volt por división, ¿no? 1 volt, ¿sale? Ok, pues vamos a averiguar sus características, ¿no? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su periodo? En este caso, ¿cuál es su amplitud? Ok, si decimos ahora que tengo 5 volts, perdón, tengo 5 milisegundos por cuadrito, o sea que cada uno de estos mide 5, ¿sale? Entonces, si yo agarro cada uno de los cuadritos, este mide 5 milisegundos en el tiempo, ¿no? Y este de aquí, mide 1 volt. Entonces, cada cuadro mide 1 volt y cada cuadro hacia la derecha, o sea, en el eje mide 5 milisegundos, ¿no? ¿Cómo empiezo a calcular un periodo? Lo empiezo a calcular intuyendo dónde se repite la señal, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar este punto, ¿no? Tú puedes agarrar el que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí. Aquí, por ejemplo, este está así y luego se vuelve a repetir así, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Puedo agarrar de aquí a aquí para medir un periodo. Puedo agarrar aquí, si yo quiero, ¿no? Así, y luego aquí se vuelve a repetir, y luego se vuelve a repetir aquí, ¿no? Entonces lo voy a agarrar de aquí. Quiero medir el periodo de aquí a aquí. Entonces se vuelve a repetir aquí, ¿no? Entonces voy a medir el periodo. El periodo, voy a contar los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos mide? Mide un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, ¿sale? Entonces mide 4 cuadritos. 4 cuadros. Y cada cuadro mide 5 milisegundos. Entonces lo voy a multiplicar por 5 milisegundos. ¿Sale? Esos 5 milisegundos, recuerden que la M es igual a ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 3 segundos. Ya lo habíamos visto, ¿no? Recuerden que las letras tienen significado también, ¿no? Entonces, esto es 4 por... ¿Cómo lo convierto a milisegundos? Entonces tengo 1, 2, 3, que es lo mismo a tener 1, 2, 3. ¿Sale? 5 milisegundos. Entonces quedaría por 0.5. Entonces nada más lo multiplico, ¿no? En la calculadora multiplico 0.005 por 4. Entonces esto es 0.02. Entonces ya tengo el periodo. El periodo entonces es, si yo recorro el punto aquí, 1, 2, 3, es 20 milisegundos. Este es el periodo, ¿no? Este es el periodo. Entonces la señal tiene un periodo que se le llama T igual a 20 milisegundos. ¿Sale? ¿Cómo saco la frecuencia? La frecuencia es una fórmula, es igual a 1 entre el periodo, ¿sale? Entonces, esto va a ser igual a 1 entre 0.02, que es lo que acabamos de calcular aquí, ¿no?
Entonces, esa señal divido 1 entre 0.02. Entonces, esta señal mide 50 Hz. ¿Sale? Aquí están las unidades. El periodo se mide en segundos. Entonces te queda a la menos 1, ¿no? Aquí Hertz es lo mismo que tener 1 entre un segundo, ¿no? Entonces la frecuencia se mide en Hertz. Entonces esa señal se repite 50 veces en un segundo. Estos son ciclos por segundo, ¿no? Ciclos por segundo. Sale, ya averiguamos periodo. Ya tenemos la frecuencia. Y ahora nos falta, ¿qué? La amplitud, ¿no? Es una de las características de la señal, ¿no? Regresamos. Quedamos. ¿Cuánto valía cada cuadrito? Quedamos que era 1 volt, ¿no? Entonces cuento. 1, 2, 3. Tiene exactamente 3 cuadritos hacia arriba. Entonces, para la amplitud de esta señal, tengo 3 cuadros hacia arriba por lo que mide cada cuadrito. 1 volt por división. ¿Sale? Ahí voy, ¿eh? Se me movió el... Ahí está. 1 volt por división, ¿no? Entonces, esto es igual a 3 volts pico. ¿Sale? Así se le dice, ¿no? Entonces la señal mide 3 volts pico. Okay, 3 volts pico. ¿Por qué? Por el pico que está aquí. Así se le dice, ¿no? O sea, el pico que está aquí mide 3 volts pico, ¿no? 1, 2, 3, porque tiene 3 cuadritos, ¿no? ¿Sale? Así es la amplitud. Y nada más estábamos viendo la amplitud de la cresta que está aquí, ¿no? Entonces es 3 volt pico, ¿no? La amplitud total, la amplitud pico pico, ¿qué significa que sea pico pico? Es de este punto a este punto, ¿sale? Todo completo hasta acá. Entonces los volts pico pico es de aquí hasta acá abajo, ¿sale? Desde aquí hasta acá abajo, toda la señal. Toda la señal se llama volt pico pico. ¿Qué quiere decir? Que quiero el voltaje de pico a pico, ¿sale? Así se le dice, es volt pico pico, ¿no? ¿Sale? Se escucha chistoso, pero pues así es, ¿no? Entonces los volt pico pico, entonces la amplitud, aquí los volt pico a pico, que hace ponerle volts pico a pico, pues es el doble, ¿no? Si decimos, y lo podemos contar, ¿no? Si tiene 3 aquí, 1, 2, 3, y me falta la parte de acá abajo, ¿no? 4, 5, 6, ¿sale? Y da exactito, ¿no? Entonces es el doble. Si de aquí hacia acá son 3 cuadritos, pues de aquí para acá es lo mismo, porque aquí pues marca los 3 cuadritos exactos. Entonces tiene 6 cuadritos de pico a pico, ¿sale? Entonces son 6 cuadros por 1 volt. Quedamos que eso medía. Entonces es 6 volt pico pico, ¿sale? Que esto es igual, en este caso, a tener 3 volt pico pico, 3 volt pico por 2, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Sale? Y ya tenemos la solución, ¿no? Tenemos que la señal esa que nos pone un ejemplo, la amplitud
Volt pico es igual a 3 volts. Volt pico pico, pues es 6 volts. La frecuencia es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto obtuvimos? Era 50 Hz. Y el periodo era igual a 20 milisegundos. ¿Sale? Y estas son las características de esa señal en particular. De la señal de ejemplo. ¿Sale? Ustedes en su examen deben de saber identificar y contar los cuadritos, ¿no? Amplitud, frecuencia y periodo. ¿Sale? Por lo menos esas tres, ¿no? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Cómo le hice? ¿Qué conté? Adelante. ¿Todo bien? Profe, Mande. ¿cómo sacó los MS? Ah, ok, muy bien. Déjame regreso. Ah, ok. Los MS, si me regreso tantito, en el instrumento de medición, en el osciloscopio, por lo general, ustedes ajustan la perilla, ¿no? Si yo me regreso aquí, ustedes ajustan esta perilla de aquí, ¿no? Esta sería la horizontal, ¿no? No, aquí está, esta es la horizontal, es el tiempo. Si ustedes la mueven, ustedes van a mover la escala del tiempo que está aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto va a valer cada cuadrito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el problema que se planteó, yo ya les puse cuánto mide ese cuadrito, cuánto está ajustado ese cuadrito. Solamente les comenté que cada cuadrito vale 5 milisegundos, ¿sale? Ya está ajustada la perilla. Hagan en cuenta como que si ustedes movieron la perilla y determinaron, ¿sabes qué? Se me hace cómodo manejar 5 milisegundos. Eso no significa que este puede cambiar. O a lo mejor les gusta más de que esto valga un segundo, ¿sale? Pero obviamente pues va a cambiar conforme ustedes muevan la perilla, ¿no? En este caso muy particular, decimos que cada cuadrito vale 5 milisegundos por división, ¿sale? Por ejemplo, si hubiera quedado mocha la señal, o sea, que hubiera quedado, no exactamente los cuadritos, o sea, que a lo mejor esta bajara por aquí, aquí. Entonces, esos 5 milisegundos, ustedes lo parten, si se dan cuenta, aquí es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada cuadrito ahora se parte en 5. Entonces, si decimos que cada cuadro vale 5 milisegundos, entonces cada rayita vale 1, porque lo estoy partiendo en 5, ¿ah? Para que sea más exacto, ¿sale? Eso en el caso que esta raya, por ejemplo, pasara por aquí, ¿no? Entonces yo necesito dividir esos 5 milisegundos entre 5, porque se divide este cuadro en 5 rayitas, ¿sale? Entonces ya tengo la proporción de cada raya. Entonces, si esa señal estuviera movida, que cada que se repitiera es cada por aquí, y luego otra vez volviera a pasar por acá, entonces ya no serían los cuadritos completos, ahora sería una proporción de otro cuadrito, ¿no? Entonces sería un cuadrito y, por ejemplo, no sé, déjenme pateárselo de esta manera, ¿no? No sé si me entiendan, la parte de la proporción. Ahí, por ejemplo, la señal fue exacta, ¿no? ¿Sale? Fue exactita. Pasó por donde tenía que pasar, ¿no? Por aquí, en el cruce de un cuadrito entero, ¿no? Pero puede suceder que no esté así, ¿no? Que de repente pase por otra línea antes, ¿no? O que de repente sea un cuadrito y medio cuadro, o un cuadrito y un tercio de cuadro. Entonces nosotros tenemos que contar la proporción de las rayitas, ¿no? Siempre un cuadrito se va a dividir en 5 rayitas, ¿sale? Y tenemos que sacar la proporción, ¿no? ¿Vale? Para que ustedes puedan tomar la medición, ¿no? Entonces eso del milisegundo, pues se ajusta conforme ustedes muevan la perilla, ¿no? En este caso muy particular para el ejemplo, pues se tiene que la división es 5 milisegundos, ¿no? Ya por el ajuste del instrumento, ¿no?
¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo por el momento no. Ok, muy bien. Va a venir un ejercicio parecido a eso, que calculen sus características de la señal, ¿no? Probablemente estoy planeando hacerlo en equipo, no sé, lo voy a pensar, para que se armen un buen team ahí. Equipos a lo mejor de 2 o de 3, no sé. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Ok, entonces ya aprendimos el día de hoy a lo que es el manejo del osciloscopio, aunque sea en una señal periódica. Obviamente, pues quedaría un poquito más reafirmado en un ejemplo práctico en el laboratorio. Pues, obviamente, llegará el día en que sí tengamos que hacer la práctica, probablemente en agosto, tal vez. De ya les quede más claro todos estos conceptos, ¿no? A veces es complicado verlo así en la pantalla, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver algún otro ejemplo. Permítame tantito. Ok, tengo otra imagen aquí, ¿no? Sale. Este como que ya están diciendo más o menos qué es. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo, para esta señal, dice que 5 volts y 50 microsegundos, ¿no? Me dice que cada cuadrito por división mide 5 volts y cada cuadrito en el tiempo mide 50 microsegundos, ya no es mili, ahora es micro, es una mu, ¿sale? Entonces, características de esta señal, entonces, time div es igual a ¿cuánto? A 50 microsegundos, ¿sale? Ya no es la m chiquita, ahora es como una m así como medio chuequita, ¿no? Es una mu, no es una letra griega, ¿no? Este, 50. Me dice que volts tips por división es igual a 5 volts, ¿sabe? Entonces cada cuadro hacia arriba mide 5. Que si ustedes observan bien la gráfica, un poquito. Entonces si ya tenemos esos datos, yo puedo calcular la amplitud. En base a esos dos datos, si muevo la señal un poquito hacia arriba, ¿cuánto es la amplitud y cuánto es el periodo? Alguien que me diga ahí. Amplitud, pico. Y voltaje pico pico. Quiero esos dos. En base al ejercicio anterior. Eso es muy similar, ¿no? ¿Cuál sería el voltaje pico? Estamos diciendo voltaje por división, 5 volts. Y tiempo por división de cada cuadro es 50 microsegundos, ¿sale? Les estoy pidiendo la amplitud. ¿Cuánto mide la señal? No se peleen, no se peleen. Rodríguez de Alba, Saraí, ¿cuánto mide la señal? ¿Qué es Salmerón? Dice ahí 5 volt pico, ¿ok? ¿Cuántos cuadros tiene?
la señal. Cada división de cada cuadrito mide 5. ¿Cuántos tiene volts pico? ¿Cuántos cuadritos tiene? Chequen la señal, cuéntenlos. ¿Cuántos cuadritos tiene? ¿Tiene una cuadrícula? Los que están en rojo. Sí, pues puede ser el que esté en rojo o el que sea. Si quieren, utilicen ese que está en rojo, ¿no? ¿Cuántos cuadritos tiene hacia arriba? Este es mi cero, ¿no? Este es mi cero. Este de aquí. ¿Cuántos cuadritos tiene? Y los cuadritos que le salgan lo multiplican por la... ¿Cuánto mide cada cuadrito? Pues mide 5, ¿no? Y ahí le va a dar los volt pico. Son 2 cuadros, serían 10 volt pico. Así es, ¿no, Salmerón? Muy bien. Así es, ¿no? Entonces serían 10 volt pico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2 cuadros. Entonces, y 20 volt pico pico, excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el doble, ¿no? Entonces sería 2 cuadros por 5 volts. Entonces es 10 volt pico. Y como volt pico pico, pues es el doble. Entonces sería 20 volts pico pico. Fácil, ¿no? Muy bien ahí, Salmerón. Ahora vamos a determinar el periodo T. ¿Cuánto es de la señal? ¿Alguien más, aparte de Salmerón? Ahora, ¿cuánto mide? Si quieren, tomen de referencia esa roja que está ahí. Lo único que está diciendo ese marcador rojo es que se repite a cada cuadro de eso, ¿no? ¿Cuál sería su periodo? ¿Cuántos cuadritos tiene desde que empezó hasta que terminó? Desde que empezó hasta que terminó. Desde que empezó hasta que terminó. Igual, muy bien, Callejan. 2 cuadros. Tiene 2. ¿Sale? Si tomo la roja, 1. Cruza exactamente por el medio. 2. ¿Sale? Tiene 2 cuadros por 50 microsegundos. Esto es igual, 50 microsegundos, a tener, sería 1 por 10 a la 6, ¿no? No, 1, 50, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, el punto queda aquí, 0, 0, 0, 0. Sale, queda así, ¿no? Ese es 50 segundos, ¿no? Entonces quedaría punto 0, 0, 0, 0, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sale. Entonces tengo que multiplicar esa cantidad por 2, ¿no? Punto. Ok, entonces punto 1, 2, 3, 4, 50 por 2. Entonces esto es igual a 0.0001 segundos, ¿no? Entonces la frecuencia es igual a 1 entre t, que este es igual a 1 entre punto 0001. Vamos a borrar aquí, Callahan. Vamos a ponerlo acá. Salmero, para acordarme de sus nombres, ¿sale? Y estoy proyectando. Ahí está, ¿no? Hasta el momento llevamos eso. Entonces, ya calculamos el periodo, quedamos que era esto por 2, los cuadros que me mencionaron, da 0.001. Entonces la frecuencia es 1 entre el periodo, es una fórmula. Entonces es 1 entre lo que acabo de calcular. Y esto me va a dar 1 entre 0.0001. Me va a dar 10,000. 1, 2, 3. Esto es igual a tener 10 kilohertz. Recuerden que puedo utilizar las letras
porque este es como si fuera 10 por 1000, ¿no? Esto es igual a 10 kilohertz, ¿sale? Y ya tenemos los resultados, ¿no? Entonces tenemos que esa señal del ejemplo 2, tenemos que amplitud es voltaje pico, quedamos que era 10 volts pico. 10 volts, ¿no? 10 volts. Voltaje pico pico, 20 volts. Periodo 0.0001, o lo que es lo mismo, si yo recorro el punto 1, 2, 3, sería 0.1 milisegundos. Y la frecuencia es igual a qué? Quedamos que era 10.000, ¿no? 10.000, que es lo mismo a tener 10 kilohertz, ¿sale? Exacto, muy bien. Y ya, y ahí se acaba, ¿no? Ya saqué las principales características de la señal, amplitud, periodo y frecuencia. Con eso puedo trabajar, ¿no? ¿Por qué es importante calcular ese tipo de características? Porque después en los circuitos se les va a pedir cierta señal de entrada, ¿no? Les vamos a decir los profes, ¿sabes qué? Queremos que hagan una señal cuadrada de tal frecuencia, tal amplitud, porque van a programar ciertos circuitos, ¿no? Entonces necesitan ajustar en el osciloscopio una señal que tenga características que se les está solicitando, ¿no? Y es importante aprender a leer en el osciloscopio, ¿no? Simplemente pues es contar cuadritos, ¿no? Ya vieron que es como contar cuadritos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ajá, serían 100 microsegundos, ¿no? Ahí Salmerón. Si yo sigo recorriendo el punto, ajá, 1, 2, 3. Entonces, esto es igual a 100 microsegundos. ¿Sale? Si yo sigo recorriendo el punto, aquí si recorro 1, 2, 3, es 0.1 milisegundos. Pero si yo lo recorro 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 100 microsegundos. Esto es lo mismo a tener 0.1 por 1 por 10 a la menos 3. Esto es lo mismo que tener 100 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Ya habíamos visto esa parte, ¿no? De las conversiones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Qué va a venir en el examen? Probablemente mañana no les dé clase, ¿sale? No les voy a dar clase mañana. ¿Qué va a venir en el examen, muchachos? Va a venir cómo leer una señal de osciloscopio, lo que están viendo aquí. Va a venir lo de recorrer el punto, esto, ¿no? Notación científica, prefijos, sufijos, estuvimos viendo eso. ¿Y qué más? Instrumentos de medición, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Vale? Instrumentos de medición, cómo medir un voltaje, cómo medir una corriente, también estuvimos viendo eso. ¿Sale? Y pues es todo, ¿no? El